Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Esta creo que es la quinta clase, ¿no? Tuvimos la primera clase que fue repaso matemático, la segunda oferta y demanda, y la tercera y la cuarta teoría del consumidor. ¿Hay alguna duda de lo que vimos en la clase anterior? Del trabajo práctico, Profe, yo tengo de la autoevaluación y una demás. duda de la autoevaluación, que los chicos ya habían preguntado en el grupo. Sí. Era del ejercicio, a ver, que tenías que sacar Q de X. Profe, creo que nadie lo Busca las entendió ese, demandas. porque a nadie le salió, estuve hablando con bastante gente y nadie lo supo hacer. Bueno, nadie, viste que nadie mucho. El de la suma de las demandas, ¿verdad? Sí, sí, Sí. Bueno, vamos a intentar explicarlo sin herramientas gráficas, ¿no? Porque no lo tengo preparado. Nosotros vimos en la clase anterior cómo se construye la demanda de un consumidor, ¿verdad? Era a partir de movimientos en el precio, el consumidor, según cómo se mueve el precio, su restricción cambia de lugar, y al cambiar su restricción de lugar, cambia su equilibrio, ¿no? Se producen dos efectos, el efecto sustitución y el efecto ingreso. La suma de esos dos efectos se llama el efecto precio, y eso hace que si el bien X aumentó de precio, yo voy a disminuir mi consumo del bien X. Entonces, sucesivos aumentos de precio haría que yo vaya disminuyendo sucesivamente mi consumo de X, y esa es básicamente mi demanda, ¿no? Ahí puedo trazar en un espacio de precio y cantidades, puedo trazar las distintas combinaciones de precios y cantidades que a mí me satisfacen mi equilibrio, como consumidor individual. Ahora, bueno, ¿qué sucede si Juliana, que preguntaba, y yo somos los dos consumidores del mismo mercado, ¿verdad? Pero no necesariamente nuestras condiciones son iguales, sino que o porque tenemos distintas preferencias, o porque tenemos eso, o porque sustituimos bien de distinta manera, o por lo que sea, tenemos distintas demandas, ¿no? Entonces, determinado bien que vamos a comprar, cualquier bien, ¿no? Yerba mate, bueno, yo estoy dispuesto a pagar determinados precios y ella está dispuesta a pagar otros precios. En el mercado de la yerba mate, es decir, donde confluyen productores y consumidores, por supuesto que los productores no van a vendernos, salvo en un caso que vamos a ver mucho más adelante, que se llama monopolio discriminador. Salvo en ese caso, los productores no van a diferenciar cuál es la demanda de Julián y cuál es la mía, se van a enfrentar a una demanda total. Esa demanda total, sin embargo, va a tener distintos tramos. ¿Por qué? Porque a partir de determinado precio, por ejemplo, si yo, por mis preferencias, si la yerba es muy cara, no compro yerba, sino que compro café, a partir de determinado precio, mi demanda se va a hacer cero, ¿no? Y va a quedar en el mercado solamente la demanda de Juliana. Cuando uno suma demandas, uno tiene que tener en cuenta para qué tramos de precio es relevante cada demanda, ¿sí? Siempre para el precio cero son relevantes todas las demandas, porque al precio cero todos vamos a consumir cierta cantidad, porque sabemos que todo bien es bueno, ¿no? A medida que el precio aumenta, va a llegar a determinados límites donde se van a ir anulando demandas, por decirlo de alguna manera. En el ejemplo que estaba dando, primero se va a anular la mía, porque yo a partir de determinado precio sustituyo totalmente mate por café, y no participo más del mercado, y queda solamente la demanda de Juliana. Ahora bien, ¿qué les preguntaba? Eso es lo conceptual. ¿Qué les preguntaba el ejercicio? El ejercicio le preguntaba, señale a partir de qué cantidad es relevante solo una de las demandas. Bueno, ¿qué tienen que hacer? Lo primero que tienen que hacer es ver hasta qué precio es relevante cada demanda. ¿Sí? ¿Cómo sé hasta qué precio es relevante cada demanda? Bueno, simplemente igualo cada demanda a 0, es decir, demanda 1 igual a 0, demanda 2 igual a 0, y eso me va a dar, cada una me va a dar un resultado que es el precio al cual esa demanda se vuelve 0, ¿no? Por ejemplo, mi precio al cual mi demanda se vuelve 0 puede ser a 15 pesos, y el precio al cual la demanda de Julián se vuelve 0 puede ser a 20 pesos. O sea que si el precio sube a mayor de 15, va a ser relevante solo la demanda más alta, ¿no? Que en este caso, la de Juliana.
A ustedes no les preguntaba por el precio al cual es relevante una sola demanda, que quizás es más simple, porque ahí encuentran ese 15 y listo, ya saben. Uno es 15, el otro es 20, bueno, desde 15, de 0 a 15 son relevantes más demandas, de 15 a 20 es relevante solo la demanda, de 20 para arriba ninguna. Pero les preguntaba por la cantidad. Como son demandas, cada precio tiene aparejada una cantidad. Al precio 15, yo voy a demandar 0, pero Juliana va a demandar cierta cantidad. Por ejemplo, va a demandar 50 unidades, ¿no? 50 gramos de yerba, pongámosle. Entonces, ¿cómo encuentran ese 50? Lo que tienen que hacer es reemplazar el precio 15, que es el precio al cual mi demanda se vuelve 0, en la demanda de Juliana. Y le va a dar un número, obviamente, mayor a 0. Porque si su demanda se vuelve 0 en 20, a 15 va a demandar más que 0. ¿Sí? Y eso les va a dar una cantidad de equilibrio que, por ejemplo, podría ser igual a 50 o a cualquier valor, ¿no? Obviamente depende de cuánto valgan las demandas. Alguien esto me lo preguntó, se encuentro por mail, y hice un ejemplo que se los puedo pasar para que tengan un ejemplo práctico de esto. Y la forma de resolverlo es con el ejercicio del práctico, que es sobre suma de demanda. Dígame si se entendió así como lo expliqué o si... Más o menos, por ahí es más fácil cuando lo veamos parecido a algún otro ejercicio. Me voy a pasar uno. Claro, con un ejemplo. Estoy sacando de un mail que le mandé en la semana a Julieta Suárez. Miren, tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos dos demandas, una es Q1 del individuo 1, cuya demanda es 100 menos 2P, ¿sí? Una función de demanda cualquiera. Y otra demanda que la función es 80 menos P. Estas demandas, lo primero que hay que encontrar a qué precio se hacen 0. ¿Cómo lo hago? Igualando la demanda a 0, por ejemplo la primera, 100 menos 2P igual a 0, ¿sí? Y luego despejo precio. 100 menos 2P igual a 0, al despejarlo me da P igual a 50. ¿De acuerdo? Hasta ahí me siguen. La segunda demanda hago el mismo procedimiento, igualo 80 menos P igual a 0, ¿sí? Y eso me da 80, porque simplemente paso el menos P sumando. Entonces, yo sé que la demanda 1 se hace 0 al precio 50 y que la demanda 2 se hace 0 al precio 80. ¿Qué quiere decir? Que la suma de las demandas va a ser relevante entre los precios 0 y 50. ¿Sí? Si el precio vale menos que 50 pesos, ambos individuos van a demandar cantidades positivas. A partir de que el precio se hace 50, el individuo 1 va a dejar de demandar cantidades positivas, va a demandar 0, y el individuo 2 va a seguir demandando cantidades positivas hasta que el precio sea 80. Después del precio 80 ya el mercado se vacía de consumidores. Es demasiado caro. ¿De acuerdo? Es decir, a partir del precio 50 solamente es relevante la demanda 2. El siguiente paso es encontrar cuál es la cantidad correspondiente a ese precio. O sea, ¿qué cantidad van a demandar los consumidores al precio 50 antes de que se sumen el consumidor de tipo 1, digamos? Bueno, simplemente reemplazamos ese 50, lo reemplazamos en la demanda 2, para ver cuánto demandan los individuos de tipo 2 al precio 50. Reemplazo 80 menos P es igual a 80 menos 50, ¿sí? Lo único que hice fue reemplazar precio por 50, y eso me da cantidad igual a 30. Es decir, a partir de la cantidad igual a 30, como el precio desde ahí en adelante, ¿no? Hacia la derecha del gráfico, el precio va a bajar de 50,
para que aumente la cantidad. A partir de la cantidad igual a 30 se van a sumar los individuos de tipo 2. Desde la cantidad igual a 30 hasta la cantidad 0, solamente es relevante la demanda de tipo 2. ¿Sí? Entonces, profe, si el precio es menor de 30, tenemos las dos demandas. Y si es mayor a 30, solo la A demanda 2. 50. Ah, claro, 30 es la cantidad, está bien. Sí. 30 es la cantidad. ¿Sí? Si el precio es menor a 50, las dos demandas están activas, digamos. Entonces la cantidad demandada va a ser la suma de ambas. Si el precio está entre 50 y 80, solamente la demanda de tipo 2, que tiene un precio límite más alto. Y si el precio es mayor a 80, ninguna demanda va a estar activa. Esto podría ser con 2 demandas o podría ser con 20 demandas, ¿no? Y si fuera con 20, ustedes tendrían 20 tramos donde se irán sumando. O podrían ser menos porque 2 demandas podrían coincidir en su precio límite, pero podrían llegar a tener hasta 20 tramos. Y si fueran más, podrían ser más. En la realidad, ¿qué sucede? Las demandas tienen tantos tramos como individuos hay, ¿no? Porque difícilmente 2 individuos tengan las mismas preferencias, los mismos ingresos, sustituyan por los mismos bienes, es decir, dos funciones de demanda de 2 individuos es muy difícil que sean idénticas. Probablemente hay tantas demandas como individuos, con lo cual realmente la función de demanda del mercado va a ser una función de muchísimos tramos muy pequeños, ¿no? A medida que va bajando el precio se van incorporando más consumidores, hasta que recién cuando es muy bajo, toda la población puede consumir ese bien. ¿Alguna duda más? De ese ejercicio no, gracias. Profe, yo hay otro ejercicio que no entendí o que lo hice mal las 2 veces. No sé si te lo podría decir. Decime, sí. A mí me había ido mal en el que dice, en el que habla del efecto ingreso y el efecto sustitución. Me había tocado un punto que decía, si el efecto ingreso fuera de 1,4 unidades, ¿a cuántas unidades ascendería el efecto sustitución? Yo lo hice mal, creo que no lo entendí muy bien el punto. Si lo podrías explicar un poco, o si querés que lo anote también. No, es simple. Cuando varía un precio, en tu cantidad demandada va a haber un cambio, ¿no? Evidentemente. No me acuerdo los datos exactos, así que digo con cualquier dato, pero se va a entender. Si esa caída en la cantidad demandada es de 3 unidades por un aumento de precio, por ejemplo, esas 3 unidades que cayó en mi cantidad demandada se descompone en 2 efectos. ¿Sí? Entonces esas 3 se van a separar en 2 partes. La suma de esas 2 partes te tiene que dar 3 unidades. Esas 2 partes son el efecto sustitución y el efecto ingreso. Si vos sabés que tu cantidad demandada se disminuyó en 3 y a vos te dicen el efecto ingreso fue de 1 unidad, entonces el único resultado posible es que el efecto sustitución, que es el resto del efecto precio total, sea las 2 unidades que te faltan para llegar a 3. ¿Sí? Entonces vos tenés un efecto total de 3, te dicen el efecto ingreso fue 1, ¿cuánto es el efecto sustitución? 2. ¿De acuerdo? Listo, gracias. ¿Algo más? Por mi parte, no. Bueno, si nadie más tiene alguna duda, siempre pueden participar de la clase de los viernes de Rodri, que es semana por medio, así que sería la semana que viene. No sé si no es, capaz que ya es el parcial, ¿no? ¿Cuándo cae el parcial? ¿Lo tienen por ahí a mano? ¿La fecha? El 23, me Ah, parece. bien, nos queda 23. entonces una semana. Es jueves, creo. Jueves 23. Perfecto, me entraba la duda si no era el jueves 16. Pero no, si es el 23, llegamos perfectamente. Viernes que viene, a las 11, clase de consulta, o sea, este no, el otro, clase de consulta con Rodri.
lo que pidió es que le manden por ahí las consultas previamente, así él las prepara para tener gráficos para mostrar y demás, porque es muy difícil, digamos, al no tener pizarrón, es muy difícil desarrollarlo en el momento. Sí, el parcial va a ser algo similar a las autoevaluaciones, probablemente con más preguntas y probablemente con ejercicios un poco más integrales, digamos, ¿no? Que tocan más de un tema cada ejercicio. Pero el esquema es similar, digamos, multiple choice o para completar, es similar. Bueno, vamos a compartir pantalla para arrancar con la clase. Ahí estamos. Bueno, la clase de hoy vamos a arrancar con el trabajo práctico número 4. ¿Sí? El trabajo práctico número 4 tiene dos partes. Los aspectos que el trabajo es sobre teoría de la producción, ¿no? Nosotros vimos cómo se forma la demanda y ahora vamos a ver cómo se forma la oferta. Lo vamos a ver en varias partes. La primera parte del trabajo práctico número 4 va a ser los aspectos técnicos de la producción. Nosotros en la teoría de la producción vamos a tener dos grandes dimensiones. Los aspectos técnicos que se refieren a cómo se transforman factores productivos en unidades de producción, ¿sí? Cómo yo combino capital y trabajo para obtener un producto, y luego van a estar los aspectos económicos, que es la relación entre los costos de los factores productivos y de las unidades producidas. ¿Sí? Entonces, van a estar esas dos dimensiones. La parte más tecnológica de la producción, que tiene que ver con cómo transformar factores en cantidades, y la parte más económica, que tiene que ver con cómo relacionar cantidades con costos. Obviamente que va a estar muy relacionado, porque la selección de factores va a traer aparejada un determinado costo, ¿no? Contratar a un trabajador va a ser un costo, y rentar una unidad de capital va a ser un costo, entonces va a estar muy relacionado, pero arrancamos con la parte técnica para después llegar a la parte económica. Nosotros, ¿cómo vamos a analizar la teoría de la producción? Ustedes ya saben que esta materia se enfoca en la escuela marginalista, ¿verdad? Entonces, no les va a sorprender que la teoría de la producción va a tener muchos puntos en contacto con la teoría del consumidor, que las decisiones van a estar generalmente fundadas en lo que el productor individual, en un productor individual racional, ¿no? Que maximiza sus posibilidades. De esa manera, la función de producción va a ser la relación entre entre el máximo nivel de producción que puede alcanzar una determinada combinación específica de factores, ¿sí? Entonces, si yo tengo 2 trabajadores y una unidad de capital, mi función de producción lo que me va a decir es cuánto es el máximo que puedo producir. Yo no voy a tener en cuenta si los trabajadores están rindiendo a su máximo, si están contentos, o si están cómodos, o si tienen conocimiento sobre la máquina, o si necesitan capacitación, etc. Todas las cuestiones de la realidad aquí las vamos a dejar apartadas, y vamos a pensar en la función de producción como el máximo producto que yo puedo alcanzar ante una combinación dada de factores. Entonces, con 2 trabajadores en unidad de capital alcanzo tanto producto, con 3 trabajadores en unidad de capital alcanzo tal otro, con 2 unidades de capital y 2 trabajadores alcanzo tal otro, y así, para cada combinación de factores voy a tener un resultado único, posible, ¿sí? Suponiendo la eficiencia técnica de esa combinación. Por eso la función de producción es de carácter técnico y viene dada por la tecnología que posee la empresa, ¿no? Yo, con un determinado stock tecnológico, voy a lograr que mi capital y mis trabajadores rindan de determinada manera, y con otro
stock tecnológico rendirían de otra manera. Pero eso va a venir dado por afuera. Teorías microeconómicas que no son marginalistas, por ejemplo, la de la escuela schumpeteriana, tiene otro análisis de esto, y se preocupa mucho en cómo innova el productor y en cómo cambia la tecnología para volver más eficiente su producción. Pero acá en la teoría marginalista todo eso no lo vamos a ver. Lo siguiente es que nosotros vamos a considerar dos factores de producción: capital y trabajo. ¿Sí? Entonces nos vamos a abstraer de otros factores de producción, como pueden ser la energía que uno utiliza, o obviamente los insumos que uno utiliza, la renta de un local o de una tierra, la vamos a considerar capital. Y nosotros vamos a suponer que en el corto plazo el trabajo va a ser un factor variable y el capital va a ser un factor fijo. Variable quiere decir que yo en el corto plazo puedo contratar o despedir trabajadores sin mayor problema, y el capital va a ser fijo porque yo en el corto plazo no puedo ni comprar una máquina, ni alquilar un local, etcétera, sino que eso me demanda una cierta búsqueda, un cierto tiempo para poder efectivizar ese cambio. El corto plazo no va a ser una ventana de tiempo determinada, no va a ser 2 meses es el corto plazo, ni 1 año es el corto plazo. El corto plazo va a estar dado justamente por cuánto me demore a mí modificar mi stock de capital. Si yo trabajo en un rubro donde puedo en el corto plazo, digamos, alquilar otro local y aumentar mi capital, entonces el corto plazo va a ser relativamente corto. Si yo trabajo en los hidrocarburos y necesito una máquina que se fabrica en un solo país del mundo para poder extraer petróleo, y voy a tardar 5 años en conseguir esa máquina, bueno, mi corto plazo dura todos esos 5 años, ¿no? Hasta que pueda aumentar mi capital. Entonces, el corto plazo va a ser un periodo de tiempo abstracto en el cual puedo modificar uno de mis factores, en general es el trabajo, y otro factor lo tengo fijo, en general es el capital. Quiero mencionar que los modelos económicos más modernos, y sobre todo en los más heterodoxos, digamos, no de la escuela marginalista pura, por ahí se considera que el trabajo calificado es un factor fijo porque es difícil de encontrar, y el trabajo no calificado sí puede funcionar como un factor variable. Obviamente que en un mercado laboral regulado, como suelen tener los países del mundo, donde contratar y despedir no es gratuito, esa libertad del trabajo, de que sea un factor variable, es más relativa, ¿no? Pero bueno, para este modelo nos sirve un supuesto bien básico: trabajo totalmente variable y capital totalmente fijo. La función de producción, entonces, en el corto plazo, como el capital está fijo, solo se va a mover por la cantidad de trabajadores que yo tenga. ¿Sí? Yo tengo 3 máquinas, y en el corto plazo voy a tener 3 máquinas. Si logro contratar una cuarta, ya estoy pensando en largo plazo. Entonces, mientras tenga esas 3 máquinas, voy a ver con cuántos trabajadores, cuánto puedo producir. De esa manera, la función de producción, que va a tener obviamente determinada forma funcional, nos va a dar una relación con la cual podríamos construir una tabla como esta, ¿no? Donde yo tengo L, que es labor, el factor trabajo, tengo 0 trabajadores y mi producto total es 0. Si tengo 1 trabajador, mi producto total es 10, si tengo 2 es 18, si tengo 3 es 24, etc. ¿Sí? Entonces hay una relación entre trabajo y producto total. Nosotros vamos a utilizar 2 funciones más, como venimos hablando: la función media y la función marginal. La función media me va a dar cuál es el promedio de producción por trabajadores. ¿Sí? Entonces yo lo voy a calcular dividiendo producto total dividido la cantidad de trabajadores. Y la función marginal, el producto marginal, va a ser cuánto me aporta a mí extra la última unidad de trabajo de contrato. Bien, entonces acá esto está completo. ¿Cómo lo calculo? Muy sencillo. El producto medio es dividir el producto total por la cantidad de trabajadores. Si yo produzco 10 unidades y tengo un trabajador, mi producto medio es 10 unidades per cápita, ¿no? 10 unidades dividido un trabajador. Quiere decir que cada trabajador a mí me rinde 10. Si yo con 2 trabajadores produzco 18, entonces mi producto medio va a ser 9. ¿Sí? 18 dividido 2. Quiere decir que cada trabajador me rinde en promedio 9. ¿El producto marginal cuál va a ser?
va a ser la diferencia entre el producto total que tengo ahora y el que tenía con un trabajador menos. O sea, como yo tenía 10 unidades de producto total y ahora tengo 18, mi producto marginal es 8. ¿Sí? El último trabajador que contraté me aportó 8 unidades extra. Si tengo 3 trabajadores y produzco 24 unidades, el producto medio es 8. ¿Sí? 24 dividido 3 igual a 8. Y el producto marginal es 24 menos 18. O sea, 6. Así sucesivamente. 28 dividido 4 me da 7. El producto marginal es 4. 30 dividido 5 me da 6. El producto marginal es 2. Y fíjense lo que sucede a partir de 6 trabajadores. Cuando yo tenía 5 trabajadores, en mis 3 máquinas, producía 30 unidades. Ahora que tengo 6, produzco 28. ¿Quién me dice cómo puede ser eso? Son decrecientes que al agregar más factor variable entorpece que digamos a la producción. Exactamente. Si vos te quedás con la misma cantidad de capital y vos seguís agregando trabajadores, pero trabajan sobre las mismas máquinas, sobre el mismo espacio, al final se termina entorpeciendo. Por eso el producto marginal, fíjense que es decreciente a partir de determinado punto. Acá es siempre decreciente, ¿no? Va de 10, 8, 6, 4, 2, y al final es menos 2. O sea, ya directamente están restando producción. Cada trabajador que yo incorporo es menos productivo, marginalmente, y ya a partir del sexto trabajador, como ya se estorban entre ellos, en vez de producir las 30 unidades, producir entre 5, directamente el sexto es negativo, me produce 28. Obviamente, si yo puedo contratar 4 trabajadores y producir 28 unidades, y puedo contratar 6 y producir las mismas 28, jamás voy a contratar 6, ¿no? Prefiero contratar 4 y producir 28. Produzco lo mismo, contrato menos gente. Matemáticamente, estas 3 funciones van a estar dadas de esta manera. La función del producto total va a ser una función de L, entonces va a ser, por ejemplo, 3 por L más 200, qué sé yo. La función del producto medio va a ser esa misma función dividido L. ¿Sí? Siempre nosotros queramos calcular el producto medio, voy a dividir el producto total dividido L. Y viceversa. Si yo tengo el producto medio y quiero el producto total, a la función del producto medio lo voy a multiplicar por L. ¿Bien? Esto es lo que vimos en la primera clase. Y luego el producto marginal va a ser la derivada del producto total respecto del trabajo. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es aplicar la regla que estuvimos viendo. ¿Sí? La regla del exponente, bajo el exponente y le resto 1. Y así voy a encontrar el producto marginal, que va a ser la función que me va a decir cuánto aporta a mí el último trabajador que contraté. Normalmente, la función de producción va a tener esta forma. ¿Sí? Esta es una típica función de producción, que puede no tener esta forma, pero esta es con la que más vamos a trabajar. Esta función de producción, como pueden ver, tiene un primer tramo donde la pendiente apunta hacia arriba, ¿verdad? Es decir, que acá el producto total está creciendo más rápido que la cantidad de trabajadores. Ustedes van a ver que eso significa que tiene un producto marginal creciente. Luego va a haber una segunda parte donde el producto total va a crecer cada vez menos velozmente, menos, hasta llegar a un máximo y luego directamente va a decrecer. Y esta parte ya no nos importa porque una vez que empieza a decrecer, obviamente que todo lo que venga después de empezar a caer el producto total, al empresario no le va a interesar porque, como dijimos, si puede producir lo mismo con 4 trabajadores o con 6, se queda con 4 trabajadores. Por ende, esto va a tener 3 etapas. ¿Sí? La primera etapa es cuando el trabajo tiene rendimientos crecientes. Siempre estamos pensando en capital fijo. Luego va a tener rendimientos decrecientes y finalmente va a tener rendimientos negativos. ¿Sí? Una primera parte, rendimientos crecientes y positivos, obviamente. Una segunda parte, rendimientos decrecientes, pero positivos. Este sería, por ejemplo, el tramo en el que vimos en el ejemplo de la tablita, ¿no? El rendimiento es decreciente, porque el producto marginal es cada vez menos. Y acá me preguntan si este es el punto 3. Creo que sí, pero no recuerdo. Y finalmente, tiene rendimientos negativos, ¿no? Es decir, cada unidad de trabajo me aporta menos producto que el anterior. O sea, resta producto. Acá
Acá las tengo separadas, ¿no? La etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3. La etapa 1, dijimos, es la de rendimientos crecientes, la etapa 2, la de rendimientos decrecientes, y la etapa 3, la de rendimientos negativos. ¿A dónde va a producir el empresario? ¿Quién sabe? ¿En qué etapa? Etapa 2. En la etapa, ok. En la etapa 2. ¿Por qué? Porque es lo máximo Porque- que tiene. Bueno, lo máximo está acá, ¿no? Está entre la etapa 2 y la etapa 3. Porque Claro, pero es ya en donde maximiza beneficios. Esa respuesta me gusta. Donde maximiza beneficios. Nosotros para saber dónde maximiza beneficios vamos a necesitar saber cuáles van a ser sus ingresos y cuáles sus costos. Para eso todavía falta. Pero efectivamente las dos están correctas, ¿no? Va a producir la etapa 2, no necesariamente en el máximo, es más, casi seguro que no en el máximo, va a producir la etapa 2 y va a producir la etapa 2 porque ahí va a maximizar sus beneficios. Y vamos a ver por qué va a maximizar sus beneficios. Primero, la etapa 3 la descartamos porque cualquier punto de la etapa 3 se puede alcanzar con menor trabajo en la etapa 2 o en la etapa 1. ¿Sí? Y obviamente contratar 5 trabajadores es más barato que contratar 10. Así que la etapa 3 está descartada por ese simple motivo. La etapa 1 también va a estar descartada por el hecho de que como durante la etapa 1 los rendimientos son crecientes, es decir, el producto marginal en este punto va a ser positivo y el producto medio también, quiere decir que yo durante la etapa 1, mientras vaya incrementando trabajadores, voy a tener cada vez más ganancias. Más, seguro. Y en la etapa 2 va a haber un punto en el cual voy a encontrar mi máximo de ganancias y a partir del cual va a empezar a decrecer la ganancia, porque como cada uno me produce menos, mi producto medio va cayendo, ¿sí? Ese producto medio en determinado punto va a dejar de incrementar mi total de ganancias, que va a ser la diferencia entre mi ingreso y mi costo. Por ende, efectivamente, produce en la etapa 2, no necesariamente en el punto de máxima producción. A él no le interesa tener la máxima producción. A él le interesa tener la máxima ganancia, como bien decía el compañero. ¿Sí? Así que va a ser en algún punto de esta etapa. ¿Cómo son las curvas de producto medio y producto marginal? En esta función de producción, las curvas van a tener esta forma. ¿Sí? Si en vez de esta tuviéramos una función de producción parabólica, ¿no? Es decir, que crece de manera decreciente desde el inicio, toca un máximo y luego decrece, estas dos serían distintas, serían una línea recta que va siempre para abajo. En el caso de esta función de producción, que tiene primero una curva para arriba y luego una curva, primero es cóncava para arriba y luego es cóncava para abajo, van a tener esta forma. El producto marginal va a crecer hasta un punto máximo que está dentro de etapa 1, luego va a decrecer el producto medio, y luego va a ser negativo a partir de la etapa 3, y el producto medio va a crecer durante toda la etapa 1, va a llegar a su máximo en el punto donde cambiamos de etapa, y va a empezar a decrecer a partir de aquí. Fíjense que en este punto donde el producto medio es máximo, el producto marginal y el producto medio se tocan. ¿Sí? Con propiedades matemáticas que ahora vamos a ver. Acá arriba está todo esto detallado, ¿no? Tanto el producto medio como el marginal tienen una fase creciente y una decreciente. La fase decreciente del marginal empieza antes, empieza durante la etapa 1, en algún punto. La del producto medio arranca al mismo tiempo que arranca la etapa 2, la fase decreciente. Adicionalmente, la etapa 2 empieza cuando se igualan producto medio y marginal, que se igualan en el máximo producto medio. Y la etapa 3 empieza cuando el producto marginal es igual a 0. Estas dos condiciones, producto medio igual a producto marginal, y producto marginal igual a 0, les va a permitir a ustedes identificar la etapa 2, que va a ser muy importante porque en esa etapa se va a dar la producción. ¿Sí? Como la producción se va a dar en la etapa 2, yo típicamente le voy a preguntar en cuántos trabajadores arranca la etapa 2 y en cuántos trabajadores finaliza la etapa 2. ¿Sí? O lo que es lo mismo, cuándo termina la etapa 1 y cuándo arranca la etapa 3. Como la etapa 2 es la etapa de la producción, a usted les va a ser muy importante identificar eso, cuándo empieza y cuándo termina. Va a empezar, recuerden estas dos condiciones, cuando el producto medio es igual al marginal, y va a finalizar cuando el producto marginal sea igual a 0. ¿Sí? Entonces esas dos ecuaciones se las tienen que acordar, porque van a ser las condiciones de inicio y de finalización de la etapa 2. Acá vamos a ver que en la función de producción podemos encontrar
el valor del producto marginal y el producto medio. ¿Cómo lo vamos a hacer? A partir de herramientas geométricas, podríamos decir. El producto marginal va a ser en todo momento la pendiente de la función. Entonces, si yo trazo una línea punteada tangente a la función en cualquier punto, la pendiente de esa línea punteada va a ser el producto marginal. ¿Sí? Como nosotros veíamos que la pendiente de la curva de indiferencia, ¿se acuerdan que era la tasa marginal de sustitución? ¿No? Que era muy empinada, cerca del máximo, de la máxima cantidad del bien I, y era muy chata cerca de la máxima cantidad del bien X. Bueno, aquí la pendiente de la función de producto total va a ser el producto marginal en cada momento. Y el producto medio va a ser la pendiente de lo que a veces se denomina el rayo, que es una línea punteada que arranca en el origen y llega hasta la función de producción. Ahora vamos a ver cómo se mueven ambas. Fíjense. Esta línea punteada va a ser el producto marginal, ¿no? En todo momento vamos a ir señalando con esta línea punteada la pendiente de la función de producción. Fíjense que cuando arranca, la línea punteada es relativamente casi horizontal, ¿verdad? Por eso el producto marginal en este punto va a ser bajo. A medida que vamos avanzando en la función de producción, esta línea punteada se va haciendo cada vez más empinada, o sea, su pendiente está creciendo. Significa que está creciendo el producto marginal. En ese momento, justo acá, es la máxima pendiente de la función de producción, ¿sí? Pueden ver que acá donde llega al máximo, luego arranca a hacerse cada vez más horizontal hasta hacerse negativo. Por eso acá va a estar el punto máximo del producto marginal. Luego empieza a decrecer, decrece, y aquí, en el cambio de la etapa 2 a la etapa 3, fíjense que la pendiente del producto total es 0, ¿sí? Es decir que esta recta es horizontal. Es el punto exacto en el que el producto marginal es igual a 0. Una vez que pasamos a la etapa 3, la pendiente del producto total es negativo y el producto marginal también es negativo. Es decir, cruza por abajo de él. El producto medio lo vemos con esta línea punteada. Esta línea punteada, a diferencia de la otra, lo que va a hacer es ir siempre desde el 0. Fíjense que esta no va desde el 0, ¿no? Sino que simplemente se encarga de ser tangente a la función de producción. Esta recta o rayo va a partir del 0 y va a llegar hasta la función. Lo mismo, va a tener una etapa creciente. Fíjense que acá es creciente, pero es menor al producto marginal, por eso el producto medio está por debajo del producto marginal. Luego va a seguir aumentando y va a llegar a un máximo exactamente aquí, donde cruza de la etapa 1 a la etapa 2. Por eso este es el máximo del producto medio. Y fíjense que en ese punto, si uno superpusiera la tangente, que es el producto marginal, y el rayo, que es el producto medio, van a tener exactamente la misma pendiente. ¿Sí? Por eso, aquí, producto medio y producto marginal son iguales. Si continuamos trazando el rayo, a partir de ahí va a ser decreciente, ¿no? Cada vez vuelve a estar más horizontal. Y bueno, básicamente no llega a tocar el 0, porque el producto total no va a llegar a tocar el 0 tampoco. Entonces, a lo sumo, se va a hacer muy pequeño. ¿Sí? Lo importante es que cuando el producto total es máximo, el producto marginal es igual a 0, lo que les decía ahora, el fin de la etapa 2. Y cuando el producto medio es máximo, o sea, cuando inicia la etapa 2, el producto marginal es igual al producto medio. ¿Sí? Máximo producto medio, entonces producto marginal igual a 0. Máximo producto total, entonces producto marginal igual a 0. Es un trabalengua, pero bueno. Máximo producto medio, entonces producto marginal igual a producto medio. Estas dos condiciones son las que se tienen que acordar con mucha fuerza.
Como decíamos, al productor no le conviene jamás producir en la etapa 3, porque podría obtener el mismo producto con menos trabajadores, y tampoco le conviene producir jamás en la etapa 1, porque todavía el producto medio por trabajador se puede incrementar. Como se puede incrementar, entonces su margen de ganancia por producto va a crecer. Y si crece su margen de ganancia por producto, va a obtener más ganancias. Por ende, siempre produce dentro de la etapa 2. ¿En qué lugar exacto la etapa 2 va a producir? Bueno, eso va a depender de cuántos sean los costos y de cuánto sea el precio del producto, que es lo que vamos a ver en la segunda parte del trabajo práctico número 4. ¿Sí? Pero va a ser seguro dentro de algún punto de la etapa 2. ¿En cuál punto de la etapa 2? Ya depende de los factores económicos. Acá sí vamos a ver el ejercicio 3. Este con el que me preguntaban ahí hace un rato. ¿Alguna duda hasta acá del repaso teórico? No. Profe, ¿volvés un cachito del anterior? Acuérdense que yo la subo a esta filmea, ¿eh? Si están copiando, Sí, gracias. no sufran. Muy bien. Sabemos que el producto medio es igual a 120 L menos L cuadrado, ¿no? Esto nos da en el ejercicio 3. Y ahí me preguntan cuál es el mayor producto que puedo obtener, o sea, el mayor producto total. Y me preguntan cuál es el mayor producto por unidad de factor variable. ¿Qué es el mayor producto por unidad de factor variable? Es el producto medio, ¿sí? O sea, cuánto produce en promedio cada trabajador. Bueno, debo encontrar cuál es el máximo producto total y cuál es el máximo producto medio y qué cantidad de trabajadores produce el máximo producto medio. ¿Bien? Son 3 preguntas. A mí únicamente me dan el producto medio de L. Lo primero que voy a tener que hacer es encontrar las 3 funciones, ¿sí? Porque con una no hago nada. Necesito las 3. Al menos necesito producto medio y producto marginal. Y como producto marginal lo construyo desde el producto total, voy a necesitar sí o sí producto total para encontrar el marginal. ¿Cómo encuentro el producto total? Nosotros sabíamos que producto medio es igual al producto total dividido L, ¿no? Esto que dice aquí. Entonces, para encontrar el producto total, lo que hago es paso L multiplicando, y ahora voy a utilizar la fórmula del producto medio que me dieron en la consigna, 120L menos L cuadrado, lo multiplico por L, y esto me va a dar la fórmula del producto total, que va a ser 120L cuadrado menos L al cubo. Estas funciones de esta forma, ¿sí? Típicamente va a ser una función cúbica. ¿De acuerdo? Entonces van a tener alguna variable elevada al cubo. Si una variable elevada al cubo, probablemente la forma funcional sea otra. Entonces el producto total es esto, 120L cuadrado menos L cubo. ¿Qué tengo que hacer para encontrar el máximo producto total? Obviamente yo podría ir probando cantidades de L hasta encontrar el máximo, ¿no? Entonces pruebo, si utilizo L igual a 1, bueno, 120 por 1 menos 1 al cubo, me da 119, ok. Uso 2, y me va a dar 120 por 4, ¿no? 480 menos 2 al cubo, 6, entonces me da 134. Este método, además de ser extremadamente tedioso, va a ser impreciso. ¿Por qué? Porque yo puedo subdividir las unidades de L. Entonces, probablemente el máximo no va a ser, por ejemplo, 6, sino que va a ser 6,2. ¿Sí? Podría ser 6 también, pero podría ser 6,2. Entonces no solo tendría que ser 1, 2, 3, 4, sino tendría que ser... Disculpen. Tendría que hacer 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, bueno. E incluso podría ser con 2 decimales. Entonces tendría que hacer 1,01, 1,02, 1,03, 1,04. Podría irme aproximando al máximo, ir descartando opciones. Entonces yo ya sé que está entre el 6 y el 7. Bueno, voy buscando ahí. Pero obviamente que ese método sería insoportable, ¿no? ¿Cuál es el método que vamos a utilizar? Bueno, nosotros dijimos que el máximo producto
total se da cuando el producto marginal es 0. Entonces, mucho más sencillo va a ser encontrar la fórmula del producto marginal e igualarla a 0. Entonces voy a despejar y eso me va a dar L igual a tanto, por ejemplo, 6,2. Y con ese L 6,2, utilizándolo en la función de producto total, voy a encontrar este valor, ¿verdad? El valor de producto total máximo de esta función. Por eso lo siguiente es encontrar el producto marginal. ¿Cómo encuentro el producto marginal? Bueno, realizando la derivación de la función de producto total. ¿Cómo la realizo? Con la regla del exponente. Si el producto total era 120 por trabajo al cuadrado menos trabajo al cubo, el producto marginal va a ser 120 por 2 por trabajo a la 2 menos 1 menos 3 por trabajo a la 3 menos 1. ¿Sí? Bajo el exponente y le resto 1 en cada término. Obtengo de esta manera una función de producto marginal, ¿sí? Que va a ser 240L menos 3 por L cuadrado. Fíjense que, como el producto total es cúbico, el producto marginal, que es la derivada, porque siempre tiene un exponente menor, va a ser parabólica, ¿no? 240L por 3 menos 3 por L cuadrado va a tener una forma similar a la del producto marginal acá, ¿no? Esta función dorada de abajo va a tener una forma similar a esta. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Quién me dice qué tengo que hacer ahora para encontrar el máximo producto total? El producto marginal de trabajo tiene que ser igual a 0. Correcto. Lo dicen también en el chat. Hay que igualar el producto marginal del trabajo a 0. Exactamente. Entonces yo simplemente voy a igualar esta función que encontré a 0. ¿Ven? Producto marginal igual a 0. Esto es 240L menos 3 por L cuadrado igual a 0. Despejo, ¿no? Paso una L dividiendo para que acá me quede, en vez de cuadrado, me quede 1. Entonces 240 menos 3L es igual a 0 dividido a L. L no sabemos cuánto vale, pero 0 dividido cualquier valor de 0. 240 menos 3L, menos 3L es igual a menos 240, paso dividiendo, y me da que el trabajo es igual a 80. ¿Bien? En este caso no tiene coma, mejor, más fácil. Encuentran que cuando yo contrato 80 trabajadores, voy a tener el máximo producto total. No sé ni cuánto vale mi producto marginal, ni cuánto vale mi producto medio, ni cuánto vale mi producto total ahí, ¿sí? Lo que encontré acá es este valor en el eje horizontal, ¿sí? Acá va a haber un 80. 80 y 80. Después, producto marginal va a valer 0. Eso es lo único que sé realmente. Producto medio no sé cuánto vale, y producto total no sé cuánto vale. No sé cuánto es este valor, ¿sí? Del eje vertical. Sí sé que acá es 80, no sé cuánto es acá. ¿Cómo lo encuentro? Muy simple. Tengo que reemplazar este 80 en la función de producto total. ¿Bien? Yo tengo cuánto vale el producto total en función de trabajo, bueno, reemplazo L por 80. 120 por 80 al cuadrado menos 80 al cubo. Fíjense, esto le va a dar números grandes. 120 por 6.400 menos 512.000. Esto me da 256.000 unidades. ¿Sí? Este es el máximo producto total que puedo conseguir. ¿Y cómo sé? No me lo pide, así que no tendría por qué decirlo, pero ¿cómo podría yo saber cuánto es el producto medio? Bueno, puedo hacer dos cosas. Puedo reemplazar 80 en la función de producto medio, o bien puedo dividir 256 dividido 80, y eso me va a dar cuánto es el producto medio. Lo que sí me pregunta, en el inciso B, ¿sí? Esto ya fue el inciso A, terminado el inciso A, en el inciso B me pregunta cuál es el máximo producto medio, que no va a ser el mismo que el máximo producto total, ¿no? Porque el producto máximo total está acá, ¿sí? Y con este valor del producto medio, y el máximo producto medio está acá, ¿sí? Fíjense que es con menor cantidad de trabajo, sí o sí. ¿Sí? El producto medio es con menor cantidad de trabajo. ¿Cuál va a ser el máximo producto medio? Bueno, para saberlo, vuelvo al gráfico,
yo sé que el máximo producto medio se da cuando se igualan producto marginal y producto medio, ¿no? Porque es el momento en el que lo cruza el producto marginal y el producto medio. ¿De acuerdo? Entonces, cuando son iguales producto marginal y producto medio, significa que el medio está en su apogeo. Por ende, ¿cómo voy a encontrar cuál es el valor de L que genera esto? Igualando las dos funciones. Tengo la función de producto medio, 120L menos L cuadrado, ¿no? Que me lo habían dado en la consigna. Aquí, ¿no? 120L menos L cuadrado. Y tengo la del marginal que la encontré yo, que es 240L menos 3 por L cuadrado. Igualo ambas, 120L menos L cuadrado es igual a 240L menos 3 por L cuadrado, y despejo. ¿Sí? Despejo, me quedan, pongo toda la serie de un lado, pongo la L cuadrado de un lado, la serie del otro, me queda 2L cuadrado es igual a 120L, paso dividiendo, L y L se simplifican, y me queda que el trabajo es igual a 60. O sea, cuando yo tengo 60 trabajadores, consigo el máximo producto medio o la máxima productividad media del trabajador. ¿Sí? La forma en que comúnmente se mide la productividad. Hay que tener mayor productividad es que cada trabajador en promedio produzca más. O sea, encontré este valor. ¿Sí? Aquí sabíamos que era 80, ahora sabemos que aquí tenemos un 60, con el cual voy a encontrar el máximo producto medio. ¿Cuánto es ese máximo producto medio? Reemplazo 60 en la función de producto medio. Miren qué fácil. 120 por 60 menos 60 al cuadrado. Esto me da 7.200 menos 3.600. El máximo producto medio va a ser 3.600. Si yo quisiera saber cuánto vale en ese punto el producto total, puedo reemplazar 60 en la función de producto total, o bien puedo multiplicar este 3.600 por 60, me va a dar igual, y me da 216.000, ¿no? Que es el valor este, ¿no? Este es el valor del producto medio máximo, y este es el valor del producto total en ese punto. 216.000, que obviamente que es menor al máximo producto total, que era 256.000. ¿Sí? Este es el punto de máximo rendimiento de los trabajadores, y este es el punto de máximo rendimiento total. Este es el máximo promedio y este es el máximo total. El empresario va a estar entre alguno de estos dos puntos, o sea que va a contratar entre 60 y 80 trabajadores. ¿Sí? Acá lo tenemos. ¿Sí? 80 trabajadores es el punto del máximo producto total, y 60 trabajadores el punto del máximo producto medio. ¿Alguna pregunta? Profe, entonces ahí entraría lo que dijo en un principio, que comienza en 60 y termina en 80, ¿no? La etapa comienza en 60 y termina en 80, exactamente. Vamos a empezar ahora con la... ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? No, por ahora no. Ese por ahora prudente. Muy bien. En el largo plazo, ¿qué pasa? ¿No? Nosotros hasta acá lo que vimos es producción de corto plazo. En el corto plazo tenemos un factor fijo que es el capital, entonces yo voy aumentando trabajo, tengo esa función de 3 etapas,
¿sí? Produzco en la etapa 2, siempre en el corto plazo. En el largo plazo la cuestión se complejiza porque yo puedo aumentar, ¿sí?, mi stock de capital, es decir, que puedo poner un local nuevo, comprar una máquina extra, poner un camión más, y esto me va a permitir expandirme todo lo que yo quiera, ¿de acuerdo? Entonces, el largo plazo es el horizonte, teóricamente es el horizonte de tiempo económico donde todos los factores son variables. Quiere decir que yo puedo elegir libremente contratar toda la cantidad de factores que quiera. Toda la cantidad de factores que quiera, ¿sí? No tengo ningún tipo de restricción. No tiene una equivalencia cronológica, como dice acá. ¿Sí? No es un tiempo cronológico, sino es un tiempo económico. ¿Por qué? En algunas industrias, como decíamos hoy, ese tiempo económico puede ser de una semana, donde yo puedo ya en una semana, bueno, mirá, no hay problema, compro una impresora más, entonces, y si es necesario me alquilo un local, lo resuelvo en una semana, ya la siguiente semana puedo pasar a tener una impresora a 3, un local a 2, etc. Mi tiempo largo plazo es de una semana. Y después tenés el tipo en el otro extremo que tiene que contratar una grúa, que la tiene que importar, que tenga que hacer unos trámites, que bla, 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 bla. Y para ese tipo el largo plazo es de años, ¿no? Entonces no hay un largo plazo cronológico, es un tiempo económico. Para cada productor el largo plazo puede ser diferente. Lo que a nosotros nos importa es que en el largo plazo todos los factores van a ser variables, o sea que yo decido cuánto voy a producir entre 0 y millones, ¿sí? Ustedes van a decir, ¿y por qué no pasa como el consumidor entonces? ¿Por qué no pasa como el consumidor que si puede, si no tiene una restricción, el tipo consumiría infinita cantidad de bienes y el mundo colapsaría? Bueno, no pasa así porque la restricción que va a tener el productor va a ser la demanda. Es decir, el tipo no va a querer producir infinita cantidad de bienes porque va a estar restringido por la cantidad que va a poder vender en total, ¿no? Esa demanda la va a identificar el tipo a partir de un precio y demás, que eso lo vamos a ver después. Lo que nos interesa a nosotros es, en el largo plazo, antes de que entremos en el tema precio y costo, que lo vamos a hacer en la próxima clase, lo que nos interesa es, en el largo plazo, cómo se van a combinar los factores de producción. ¿Sí? Voy a tener dos factores, van a ser los dos variables, capital y trabajo, y acá vamos a ver que va a empezar a ser más similar a la teoría del consumidor, porque como el consumidor podía elegir entre dos bienes libremente, ahora el productor va a poder elegir entre dos factores libremente, y esos dos factores le va a dar un determinado nivel de producción. ¿Cuál es la diferencia? Que con el consumidor no nos importaba el resultado total, porque era la utilidad, que es un concepto, como dijimos, abstracto, conceptual. Ahora, en cambio, el nivel de producción es un concepto bien concreto, es cuántas unidades produzco con esta determinada combinación de factores. Por ende, yo para graficarlo apropiadamente necesitaría un gráfico tridimensional, ¿no? Donde tenga en un eje un factor, el factor trabajo, en el otro eje el factor capital, y para arriba, como teníamos recién, la producción. ¿Sí? Entonces necesito 3 dimensiones. Para evitar ese gráfico de 3 dimensiones, lo que vamos a hacer es fácil. Nos vamos a centrar en el espacio trabajo-capital. ¿Sí? En ese espacio trabajo-capital lo que vamos a hacer es graficar isocuantas, que van a ser como las curvas de diferencia muy similares, con la diferencia de que van a tener un punto en el cual, bueno, lo vamos a ver después, pero como el producto va a empezar a decrecer, las isocuantas se van a cerrar en un punto. Pero bueno, van a tener características similares, sobre todo cerca del origen. Vamos a ello. Así sería un gráfico de la función de producción con con las 3 variables, ¿no? Tengo del 0 para allá, tengo el trabajo, 0, 20, 40, 60, 80, 100. Del 0 para acá tengo el capital, 0, 20, 40, 60, 100. Y para arriba tengo la función de producción. ¿Sí? Entonces esta es la cantidad de producción total. Si yo tengo 60 trabajadores y tengo 20 unidades de capital, entonces voy a ir a la intersección entre todos y voy a ver un punto más o menos por acá, cuánto produzco. ¿Sí? Entonces voy a producir esto. Si yo aumentara de acá la cantidad de trabajadores, me desplazaría de acá
a la izquierda, ¿verdad? Si paso de 60 a 80, me desplazo de este punto a este. Y lo mismo, si aumentara la cantidad de capital, me desplazaría de este punto hacia la derecha, más arriba de la función de producción. ¿Bien? Pero es una función tridimensional, con la cual ustedes le pueden agradecer a Dios que no vamos a trabajar los ejercicios prácticos. En los ejercicios prácticos vamos a simplificar esto y vamos a observar solamente lo que está en la base, ¿no? El espacio trabajo-capital. Entonces es como si nosotros miráramos, esto es un gran ojo, miráramos desde arriba la función de producción. Esta es la óptica que nosotros vamos a utilizar. Nosotros nos vamos a parar aquí arriba y vamos a mirar desde arriba la función de producción. Entonces viéndola desde arriba se va a ver una cosa así. Acá puse capital arriba y trabajo abajo, convencionalmente se hace de esta manera, podría ser al revés. ¿Sí? Cada una de estas curvas, que son las isocuantas, es un nivel de la función de producción. A medida que están más lejos del origen, es un nivel más alto, ¿no? Es como si yo trazara aquí curvas que tengan esta forma hasta llegar acá arriba. Como la función de producción, a diferencia de la función de utilidad, va a ser una montaña, estas curvas a partir de determinado punto se van a cerrar para aquel lado, ¿no? Esto van a ser en realidad óvalos. Cada una de estas isocuantas representa un determinado nivel de producción. Fíjense que aquí las isocuantas pasan de pendiente negativa a positiva, ¿sí? Por esto que les digo de que se cierran. Las curvas de indiferencia tienen siempre pendiente negativa porque como más es mejor, nunca cae la utilidad. En cambio la producción sí cae. ¿Cuál va a ser la pendiente de estas isocuantas? La pendiente de las isocuantas va a ser la tasa marginal de sustitución técnica, que va a ser muy similar a la tasa marginal de sustitución. De hecho, verán que el nombre es extremadamente similar, solo que aquí le agregamos la palabra técnica. Y va a estar dada por la relación entre el producto marginal de L y el producto marginal del capital. ¿Sí? Esa relación a mí me va a dar la pendiente de la isocuanta. Fíjense entonces, por ejemplo, una función de producción de largo plazo de este estilo. Este no me acuerdo de ejercicio de si no lo puse, pero debe andar por el 5 más o menos. En ese entorno debe estar el ejercicio. La función de producción en este caso es 32 por L cuadrado por K cuadrado menos 0,75 por L cubo por K cubo. ¿Cuál es la diferencia con la función que veíamos antes? ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia? Que estas están elevadas al mismo, por ejemplo, en la primera a 2. No entiendo. Que las dos variables estarían elevadas al mismo exponente. Ok. No, en realidad, porque yo preguntaba cuál es la diferencia entre esta y la función de producción que vimos en el ejercicio anterior, donde había una sola variable. Y esa es la diferencia, que había una sola variable. En el ejercicio anterior, no es que no existía el capital, sino que el capital estaba fijo. Entonces, como esto era un número, se elevaba al cuadrado, se multiplicaba por el 32 y me daba determinado valor. ¿Sí? No está mala observación, porque bien podría ser que acá fuera al cuadrado y acá al cubo, digamos, y que acá fuera al cubo y acá fuera a la 1, o a la quinta, o a la 0,5. Es meramente para que sea fácil matemáticamente el hecho de que están elevadas al mismo exponente. Pero lo que preguntaba, apuntaba a que la diferencia entre esta y la del ejercicio 3 es que acá el capital está variable, y el otro estaba fijo. Entonces como está fijo no lo vemos porque se transforma en un número, y el número está metido dentro de los coeficientes, que eran 120 creo, y 1, ¿no? Bueno, entonces esto es una función de producción de largo plazo. Como es de largo plazo, yo puedo hacer variar tanto el trabajo como el capital. Y esto me va a dar distintas combinaciones de cantidades, ¿no? Si yo pongo una unidad de L y una unidad de capital, resuelvo esta ecuación, y me queda que la cantidad producida es 31,25.
Si mantengo el capital en 1 y aumento el trabajo, el producto aumenta a 122 y después a 267. Luego, si aumento el capital, obviamente, con más capital cada unidad de trabajo me va a rendir más, ¿no? Si tengo 2 unidades de capital y 1 unidad de trabajo, va a ser 122, y así sucesivamente. Las isocuantas, ¿qué van a hacer? Isocuanta viene, iso significa igual, y cuanta, cantidad. Las isocuantas van a ser niveles de producción con los cuales con distintas combinaciones obtengo el mismo nivel. Fíjense que si yo combino 2 unidades de trabajo y 1 de capital, produzco 122 unidades, y si combino al revés, 1 unidad de trabajo y 2 de capital, también produzco 122. Entonces yo voy a encontrar las isocuantas juntando las combinaciones que me generan la misma cantidad de producción. ¿No? Acá yo traduzco esta tabla en un gráfico y digo, bueno, capital puede ser 1, 2, 3, 4, 5, trabajo 1, 2, 3, 4, 5. Si tengo una unidad de capital y una de trabajo, produzco Q igual a 31. Acá va una isocuanta de Q igual a 31. No se toca con ninguna otra porque no aparece más ese valor. Si produzco con 2 unidades de capital y una de trabajo, o viceversa, en ambos casos pasa la misma isocuanta, que es Q igual a 22, a 122. Si produzco con 3 y 1, o con 1 y 3, me pasa lo mismo, ¿no? La isocuanta de 267 y 267 se tocan, y después está la de 920 en 3,2 y 2,3. No la puse. ¿Qué pasa en el corto plazo? ¿Cómo relacionamos esto con lo que vimos antes? Bueno, imagínense que yo fijo capital, que yo en el corto plazo tengo 4 unidades de capital. Entonces yo arranco mi emprendimiento y tengo 4 unidades de capital, entonces voy a tener 2 horizontes de tiempo. En el corto plazo, ¿cuánto produzco? Bueno, voy a reemplazar mi capital, lo voy a reemplazar en mi función de producción, y esto me va a dar una función de producción de corto plazo similar a la que vimos antes, ¿no? Donde solamente hay trabajo. Y el capital, como dijimos, se mezcló en los valores de los parámetros, ¿sí? 512 por L cuadrado menos 48 por L cubo. Si yo reemplazo acá, esto me va a dar distintos niveles de producción, y con esto puedo graficar mi función de corto plazo. Luego, en el largo plazo, que voy a decir, bueno, en el largo plazo capital es variable, entonces ya voy a poder elegir si quiero menos capital o más. En este gráfico, lo que hice fue señalar estos puntos, ¿no? Si capital es igual a 4, entonces es como que yo me desplazo en el corto plazo de esta isocuanta a esta, a esta, a esta y a esta, que son las isocuantas, ¿no? Que equivalen a los valores que están aquí. Esto, si yo volteara el gráfico y lo viera de frente, ¿no? Miraría una función de producción similar a la que estábamos viendo en el corto plazo. Fíjense lo que sucede, esto es interesante, a partir de trabajo igual a 7, ¿no? Hasta trabajo igual a 6 nosotros vemos que sube 400, 1600, 3300, 5100, 6800, 8000, hasta trabajo igual 7, 8600. Luego empieza a caer, como dijimos que iba, como la de corto plazo, hay un punto máximo, luego cae. Entonces, para combinaciones de trabajos mayores a 7, ya el producto total empieza a caer. Que es lo que vemos, hasta acá sigue subiendo, ¿no? Hasta 6800, que era con 5 unidades de trabajo. Y a partir, desde 7, por este lugar está el máximo, ¿no? Esta será como la punta de la montañita. Y luego en 8 voy a caer a una isocuanta más baja, ¿sí? Como una isocuanta más baja, tiene pendiente positiva, porque es esta isocuanta que está por acá, que está como por el 6,2. Es la isocuanta que voy a cruzar aquí en L igual a 8. Por eso les decía que la forma de estas isocuantas, en realidad, si uno dibujara todo el mapa, serían cerradas. Bueno, en este ejercicio, que no recuerdo cuál es, se me tiene práctico a mano,
puede chequearlo. La función de producción es igual a 512 por L cuadrado menos 48 por L cubo. Esto lo calculamos, ¿no? A partir de acá, reemplazando capital fijo igual a 4. Y debo calcular el producto medio del producto marginal. El producto medio lo hago dividiendo esta función de producto. Esta es la función de producto total como la que vimos en el ejercicio anterior, ¿no? O sea, hacemos lo mismo. Calculo producto medio dividiendo, me queda una función de producto medio. Calculo producto marginal derivando, bajo el exponente y el resto 1, bajo el exponente y el resto 1. Y me queda una función de producto marginal. Luego voy a querer encontrar el máximo producto total. ¿Dónde está el máximo producto total? Bueno, simple. Voy a igualar producto marginal a 0, ¿sí? Voy a despejarlo y me voy a encontrar que el máximo producto total está en 7,11. Nosotros dijimos que el trabajo crece hasta 7 y después empieza a caer. Bueno, fíjense que no empieza a caer exactamente en 7, sino que va a haber un punto que va a estar aproximadamente por acá, donde va a estar la isocuanta más alta que yo pueda alcanzar, que sería un pequeño circuito acá adentro, que yo pueda alcanzar con 4 unidades de capital. Si yo tuviera un poco más de capital, quizá podría acercarme a un punto incluso más alto. Con 4 unidades de capital necesito 7 unidades de trabajo para alcanzar esa isocuanta. 7,11, ¿no? El máximo producto medio lo voy a encontrar igualando producto medio y marginal igual que antes. Producto medio, 512, igualo, ¿sí? Despejo, paso dividiendo, y me queda que el máximo producto medio está en 5,33. Y acá lo tenemos, esto es graficado, creo que en GeoGebra, si no en Fuplot, pero debe ser en GeoGebra. Este gráfico de acá arriba es el gráfico de esta función de producción, 512 por L cuadrado menos 48 por L cubo. Este es el gráfico verde. Fíjense que el máximo está en 7,11. Y acá está el punto en el cual es máximo el producto medio. La línea roja es la función de producto medio, esta, 512L menos 48L cuadrado. Y la línea azul es la de producto marginal, 124L menos 144L. ¿Sí? El punto máximo es donde el producto marginal es 0, 7,11. Aquí. Y el punto donde el producto medio es máximo es donde se cruza con el producto marginal, en 5,33. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, ninguna, profe. Muy bien. Rendimientos a escala. Nosotros vamos a ver que, como ahora estamos trabajando en largo plazo, ¿no? Cuando nosotros trabajamos en el corto plazo, veíamos que el trabajo tiene un rendimiento marginal, ¿verdad? Nosotros aumentábamos una unidad de trabajo y veíamos marginalmente cuánto le aportas al producto. En el largo plazo, nosotros vamos a analizar, además de los rendimientos marginales, los rendimientos a escala. Los rendimientos a escala se refieren a cuando uno incrementa todos los factores por determinada escala. Entonces yo paso de tener 2 trabajadores y una máquina a tener 4 trabajadores y 2 máquinas, dupliqué mi escala. ¿Sí? ¿Qué van a ser los rendimientos de escala? Bueno, si yo dupliqué mi escala, tengo que saber si yo dupliqué también mi producto. Si yo duplico mi escala y duplico mi producto, ¿sí? Entonces voy a tener rendimientos constantes a escala. ¿Por qué? Porque lo mismo que incrementé mi escala, incrementé mi producto. Ahora bien, si yo duplico mi escala y cuadruplico mi producto, voy a tener rendimientos crecientes a escala.
¿Sí? Es decir que al incrementar mi escala, mi rendimiento aumentó. Y si yo duplico mi escala y mi producción aumenta por 1,5, entonces voy a tener rendimientos decrecientes a escala. ¿Sí? Es decir, que me rinde menos de lo que me rindió aumentar mis factores productivos. Por supuesto que si yo tengo rendimientos crecientes a escala, me va a convenir aumentar mi planta de producción para producir cada vez mayor cantidad de unidades sobre los costos medios, que lo vamos a ver un poco más adelante, pero imagínense que si yo duplico mis factores y más que se duplica el producto, voy a salir ganando. Si yo tengo rendimientos decrecientes, ahí va a estar el tema, ¿no? Porque aumento mis factores, pero mi producción no incrementa tanto. Y acá tenemos un ejemplillo. Nosotros vamos a partir de un escenario en el cual tengo 4 unidades de trabajo y 2 unidades de capital. Y quiero incrementar cada una en un 50%. ¿Sí? Si yo tengo 4 unidades de trabajo y subo en un 50%, lo que tengo que hacer es sumarle 1,5. Perdón, multiplicarlo por 1 más 1,5. ¿Sí? Entonces, si yo multiplico 4 por 1,5, me va a dar 6. ¿No? Tengo 4, aumento un 50%, llego a 6. Lo mismo con el capital. Si yo tengo 2 unidades de capital, haciendo un chat. Si yo tengo 2 unidades de capital y multiplico por 1,5, esto me va a dar 3 unidades de capital. ¿Sí? Incrementé el 50%. El 50% de 2 es 1, 2 más 1, 3. A nosotros nos dicen que al aumentar el 50%, la producción va a pasar de 1.664 a 5.994. ¿Sí? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Hubo rendimientos? Vamos a sacar está resuelto. ¿Qué les parece? ¿Hubo rendimientos crecientes, constantes o decrecientes? Si pasé de 1.600 a 5.000. Crecientes. Crecientes. Crecientes, sí, porque a ojo lo vamos a calcular, pero ya a ojo se dan cuenta que 5.000 es mucho más que el 50% de aumento de 1.600. El 50% de aumento sería 1.600 más 800, que da 2.400. 5.000 es el doble todavía, ¿no? Entonces es muchísimo más aumento. ¿Cómo lo hago? Voy a calcular exactamente qué proporción se incrementó. Esto va a ser la variación del producto sobre el producto inicial. ¿Sí? 5.994 menos 1.600 dividido en 1.600. Esto me da 4.300 dividido en 1.600, me da 2,6. O sea que hubo un incremento del 260%. ¿Ven? Por ende, hay rendimientos crecientes a escala. Porque si aumentaron el factor del 50% y mi producto 260%, entonces tengo rendimientos crecientes. Y esto es todo. Lo que sigue es para la próxima clase. Profe, un ejemplo de rendimiento decreciente que creo que me lo habían dado unos tutores en Introducción a la Economía, puede ser, por ejemplo, que hay mucho capital y solamente hay 2 trabajadores y lo que produce es que el capital como que se desgaste muchísimo y ahí puede como que la producción no aumente tanto, ¿entendés? No sé si está bien como ese ejemplo. No está bien el ejemplo por lo siguiente. Ese ejemplo está perfecto. O al revés. No, pero ese ejemplo está perfecto para pensar el producto marginal decreciente del trabajo. ¿Por qué? Porque vos estás analizando si vos tenés capital fijo, ¿verdad? Tenés 2 máquinas, ¿me dijiste? Si vos tenés 2 máquinas y aumentás los trabajadores, entonces vos estás hablando del corto plazo, porque las máquinas las mantenés constantes, o sea, están fijas. Si vos incrementás los trabajadores, efectivamente, se van a ir desgastando las máquinas, cada vez van a tener que utilizarlas más, se van a sobrecalentar, etc. Y ahí el rendimiento va a ser decreciente, pero no estamos hablando de escala, estamos hablando de rendimientos Claro. finales, ¿sí? De corto plazo.
Sí, sí. Analizo rendimientos a escala, tengo que imaginarme qué pasa si yo incremento mis trabajadores y mis máquinas. ¿Está bien? Sí, sí, ahí está. Sí, me había confundido los conceptos. Sí, gracias. Va a haber un punto en el cual yo, aumentando trabajadores y aumentando máquinas, por más que aumente los dos en la misma proporción, el rendimiento igual va a ser decreciente, ¿no? Por eso la función de producción tiene un máximo y después decrece. Porque ya por más que produzca, que sume máquinas, ya sea o porque se acaban los insumos o porque, bueno, por millones de motivos puede ser, el rendimiento, por más que incremente la cantidad de máquinas que tengo, es decreciente. Eso sucede, por supuesto, muy normalmente, que tenga rendimientos decrecientes. Con lo cual, si hay rendimientos decrecientes a escala, sería, por ejemplo, en este caso, ¿no?, en el que estamos viendo, yo aumenté mis trabajadores de 4 a 6 y mi capital de 2 a 3, pero mi producto pasó de 1.600 a 1.700, entonces el incremento de producto es menor que el incremento de mis factores, de la escala de mis factores. Por ende hay rendimientos decrecientes a escala, no marginales, decrecientes a escala. Son dos cosas diferentes. ¿Y eso por qué podría pasar en la realidad? Bueno, en la realidad, Que hay... porque la producción de máquinas se vuelve cada vez menos eficiente, porque está produciendo semejante nivel de máquinas, ¿sí?, que pierde su eficiencia. Claro, o sea, en cierta forma se produce un desgaste en la máquina. Como sucede obviamente con la producción de petróleo, ¿no?, que por más que aumenta la escala, cada vez cuesta más sacar petróleo, ¿sí?, en ese caso porque el recurso se vuelve escaso, y como cuesta más sacar petróleo, cada vez necesitas innovar en técnicas de producción nuevas, ¿no?, como lo que se llama ahora los hidrocarburos no convencionales, o como fue en su momento la invención del fracking, que es una ruptura de la tierra utilizando agua a presión. Se tuvo que innovar porque, por más que se incrementaban las máquinas para extraer petróleo y los trabajadores, todo en escala crecía, pero el recurso decía escaso, por ende los rendimientos eran decrecientes. Hubo que invertir en capital, no en forma de nuevas máquinas, sino en forma de tecnología, para innovar y lograr seguir extrayendo más, ¿no?, porque siempre se necesita mayor cantidad. En general, en un mundo de recursos escasos, siempre va a haber un punto de rendimientos decrecientes. Si no, podríamos aumentar infinitamente la producción de todas las cosas al infinito y producir bienes para 3 o 4 planetas. En la realidad eso no puede suceder básicamente por la escasez de los recursos. Por más que aumenten máquinas y capital, en un punto, nada, llegás al máximo posible. Entonces, justamente en el rendimiento decreciente es cuando se empiezan a reemplazar o sustituir digamos, el capital o esas cosas para volver a llegar al punto de inicio, digamos. Para poder volver a incrementar la productividad total de los factores. Claro, sí, sí. Como le dije, el tema innovación, que sería en el que nos estamos metiendo, prácticamente no lo aborda la teoría microeconómica, ¿no? Al menos no desde la escuela marginalista. Seguramente que hay trabajos y autores, pero es un tema al que le presta muchísima más atención la escuela schumpeteriana, que directamente dice, bueno, como el progreso de la sociedad está dado por las innovaciones tecnológicas, vamos a estudiar eso. Y ahí desarrolla la teoría de ciclos evolutivos y las razones por las cuales esto, ¿no?, se generan nuevas tecnologías para sortear de alguna manera los límites de la tecnología vigente en cada momento. Sí, sí. Profe, yo, perdón, que te siga molestando, pero tenía una pregunta que era más con el libro, que era el capítulo 7, que creo que no sé si es más adelante, pero si te la puedo decir antes de que termine la clase. Y decime, a ver. En una página del libro habla de los costos
de los costes irrecuperables y habla de unas empresas que se ocupan especialmente de los programas informáticos. Y dice que la mayoría de los costos son irrecuperables, porque dice que se gasta una gran cantidad de dinero en desarrollar nuevos programas y que después los costos no pueden recuperarse. Pero más adelante habla de que mediante una inversión se pueden recuperar estos costos. Entonces, de determinada forma, cuando haces copias del programa, no estarías recuperando los costos estos que generaste, o sea, los gastos que generaste para poder producir. Vamos a diferenciar. Hay dos cuestiones, me parece ahí. Voy a hablar en el aire, ¿no? Porque no tengo el ejemplo del libro, no lo tengo en mente, pero si te interpreto bien, hay un tema que se llama costos hundidos. ¿Sí? Nosotros hablamos de que todavía no entramos en costos, entonces, pero nosotros vamos a ver que hay costos variables y costos fijos en general, ¿no? Los costos variables responden a los factores variables y los costos fijos responden a los factores fijos. Pero en el largo plazo, en definitiva, todos los costos son variables porque los factores fijos los vamos a poder vender, nos vamos a poder deshacer de los factores fijos, y eso implica que vas a poder recuperar tu costo. Cuando uno habla de recuperar el costo, se refiere a eso. No se refiere a la venta del producto, con lo cual vos tenés un ingreso, ¿sí? Sino se refiere a vender el factor para recuperar el dinero que invertiste ahí. Ahora bien, los costos hundidos, que es el tema que vos traes, se refiere a costos en los que vos incurriste, pero que después no podés vender el factor con el que vos compraste con ese costo, en el sentido de devolverlo, ¿se entiende? Vos lo que sí podés hacer es crear un producto y ese producto venderlo. Pero, por ejemplo, el del software entiendo que puede llegar a entrar en confusión por ese tema. Pero, por ejemplo, si yo, para poder extraer petróleo, volvemos al tema del petróleo, tengo que hacer un pozo profundo y tengo que comprar una grúa y tengo que contratar trabajadores, los trabajadores van a ser mi factor variable porque yo los contrato y al día siguiente los descontrato y listo, ¿no? Ya no tengo más trabajadores. La grúa va a ser un factor fijo, en términos de que en el corto plazo me la voy a tener que fumar, pero en el largo plazo se la puedo vender. Y el pozo que hice va a ser un costo hundido, en términos de que yo no puedo deshacer el pozo. ¿Se entiende? No puedo deshacerme de ese factor, sino que es un factor que ya quedó. En términos del desarrollo del software, si vos haces un software muy específico para el emprendimiento que vos tenés, ahí es un costo hundido, porque nada, no le sirve a otra persona. Si vos lo podés vender ese software, ya deja de tener el rol de factor productivo y pasa a tener el rol de un producto que vos desarrollaste y vos vendés, ¿no? Si es un producto que vos vendés, ya no lo estás analizando como un costo, ya lo estás analizando como un bien a la venta, y la venta de ese bien va a ser un ingreso, ¿no? Va a ser una venta, un precio por cantidad que vos obtenés. Vos vas a ofrecer ese producto, vas a tener un precio. No es lo mismo que desinvertir en un factor productivo. ¿Se entiende? Claro, creo que entonces ahí se diferencia, porque acá habla de que vendés el mayor número posible de copias. Entonces, no es lo mismo vender una copia que el producto en sí mismo. Por eso es un costo irrecuperable, porque estás vendiendo las copias, no el software, digamos. Exactamente. Y porque vos Listo. en un desarrollo, en un costo, en una inversión, ¿sí? Que no podés deshacerla como deshaces el alquiler de un local, ¿no? El día de mañana terminás el contrato y listo. De cualquier manera, costos hundidos, no vemos prácticamente en microeconomía. Lo van a ver, digamos, este concepto que vos traes, lo van a ver en teoría, pero no tenemos ejercicio con costos hundidos, sino que vamos a trabajar solamente con costos fijos y costos variables. Yo te lo preguntaba porque estaba en el capítulo 7, que era parte de esto, digamos. Sí, no, interesante la pregunta. Bueno, era eso, listo, gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra duda?
No, profe, nada. Bueno, perfecto. Bueno, nos vemos entonces en la próxima clase. La próxima se va a tratar sobre la segunda parte del TP4. Vale decir que hasta acá, hasta lo que vimos hoy, es lo que entra en el parcial, ¿sí? En la parte práctica del parcial. Lo que vemos en la clase que viene, ya entra en la segunda parte. ¿De acuerdo? Que van a ser los aspectos económicos de la producción, donde vamos a empezar a ver costos, donde vamos a ver el tema costo variable y costo fijo, que bueno, es un poco lo que estábamos conversando acá con Nadine. Así que ya saben, hasta acá, primer parcial. Hasta rendimiento, sí. Van a ver que en el trabajo práctico está separado la parte de los aspectos económicos de la parte de los aspectos técnicos. Creo que es hasta el ejercicio 7, revísenlo, pero si no me equivoco es hasta el ejercicio 7 del TP4 lo que entra. Y del 8 para adelante, que es costos, ya nos queda para el próximo parcial. Hasta la primera parte del trabajo práctico 4. ¿Sí? Está bien separado el trabajo práctico de las dos partes, así que se van a dar cuenta. Bueno, chicos, un saludo grande y nos estamos comunicando entonces. Nos vemos. Gracias, nos vemos. Chao, nos vemos. Adiós. Nos vemos.